Señor y vamos a ir al texto que hoy nos ocupa. Es un texto muy extraño porque es una selección de varios capítulos de Isaías. Entonces ahí en su pantalla van a tener la proyección del texto. Si ustedes lo quieren seguir ahí con lo que tienen los boletines, les va a costar un poco más de trabajo, pero vamos a leer entonces el texto de Isaías. Vamos a leer de los capítulos 13, del capítulo 14, del capítulo 15 y del capítulo 17. Dice así este texto: profecía contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós. Sobre un monte pelado agiten la bandera, llamen a gritos a los soldados, háganles señas con la mano para que entren por las puertas de los nobles. Ya he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis valientes, a los que se alegran de mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz y se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tu Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. La ciudad moabita de Ar está arruinada, destruida en una noche. La ciudad moabita de Kir está arruinada, destruida en una noche. Acuden los de Dibón al templo, a sus altares paganos para llorar. Moab está gimiendo por Nebo y por Medeba. Rapadas están todas las cabezas y afeitadas todas las barbas. Miren a Damasco, ya no será una ciudad, será convertida en un montón de escombros. Abandonadas quedarán las ciudades de Aroer. Serán pastizales donde los rebaños comerán sin que nadie los asuste. En aquel día se debilitará la gloria de Jacob y se consumirá la gordura de su cuerpo. Será como el segador que recoge la mies y cosecha el grano con su brazo. Será como cuando se recoge el grano en el valle de Refayim. Pero quedarán algunos rebuscos, como cuando se sacude el olivo y 2 o 3 aceitunas se quedan en las ramas más altas, y tal vez 4 o 5 en todas las ramas del árbol. Lo afirma el Señor, el Dios de Israel. En aquel día buscará el hombre a su hacedor, fijará la mirada en el Santo de Israel. Ya no se fijará en los altares, que son obra de sus manos, ni volverá la mirada a las imágenes de Aserá, ni a los altares de incienso que sus dedos fabricaron. Esta es la palabra del Señor. Es un texto muy largo que lleva varios capítulos. Dicen los expertos, los estudiosos en el texto de Isaías, que a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 35 de Isaías vemos un tema que se repite constantemente. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 35 del libro de Isaías hay una constante en las profecías que Isaías comunica al pueblo de Judá, al pueblo que está ahí en Jerusalén. ¿Cuál es este denominador común de todos estos capítulos? Dicen los expertos, es el juicio de Dios contra las naciones, es la interacción de Dios contra todas las naciones en ese momento del mundo conocido, y eso es en lo que se va a enfocar Isaías. Va a hablar acerca de cómo estas naciones van a ser enjuiciadas, va a hablar Isaías de cuáles son las costumbres de estas naciones y de cómo Dios, cuando venga el descendiente de Isaí, este vástago, este niño que nacerá de la Virgen, este hombre que será llamado, este bebé que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, cuando venga y cuando restaure todas las cosas, ¿cuáles van a ser los cambios que van a iniciar? No solamente en el pueblo de Judá y en Israel, sino en todo el mundo. Siempre se habla en esta hora del gobierno universal de Dios.
Así que fíjense algo importante, cuando analizamos esta porción del libro de Isaías y vemos el juicio de Dios a las naciones, podríamos decir que el libro de Isaías es un libro propagandístico para justificar las acciones militares de los israelitas y el exterminio de las tribus de Canaán. Muchas personas que leen la Biblia y muchos, obviamente personas no creyentes, dicen que la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, es un libro para justificar todo el exterminio que provocó la invasión de la tierra de Canaán por los israelitas. Pero fíjense una cosa, si ustedes ponen atención, Isaías acusa a los asirios, acusa a los filisteos, acusa a Babilonia, acusa, pues en este caso también a los israelitas, o a los que se llaman Efraín, que están al norte de Judá, acusa a muchas naciones, pero Dios es tan justo que a los primeros que acusa desde el capítulo 1 hasta el 12, ¿es a quién? ¿A quién? A su propio pueblo. Su propio pueblo va a ser juzgado junto con las naciones y también puede ser perdonado junto con las naciones. Ese es el mensaje de Isaías, que Dios puede enjuiciar a su propio pueblo y que tiene razones para enjuiciarlo, porque les llama la atención de formas muy duras. Pero esto es algo precioso de toda la Escritura, de que la Biblia no es un libro propagandístico como puede ser la historia de Rómulo y Remo. ¿Ustedes han oído la historia de Rómulo y Remo acerca de la fundación de Roma? ¿Quién los amamantó? Una loba. Entonces estos guerreros eran muy fuertes y habían sido cuidados por los dioses, por estos dioses míticos, ¿verdad?, de los romanos, y habían sido alimentados por la loba, y por eso eran personas que podían dedicarse a la guerra, a matar a otros, y por eso estaban destinados a tener poder, por eso estaban destinados a la grandeza, porque habían sido amamantados por la loba. Pero no hay que ir muy lejos de nuestra tierra. También está la leyenda de Huitzilopochtli y cómo guió desde Aztlán a ¿quiénes? A los aztecas, ¿verdad? Y esta es la mitología que se desarrolla cuando los aztecas han logrado dominar a todos los pueblos del valle del Anáhuac, y cuando son los jefes militares y cuando son los que dominan hasta Centroamérica. Ahí es cuando se desarrolla esta mitología azteca acerca del destino que tenían para dominar a otros. Pero cuando vamos a la Biblia vemos que el mismo Dios, habiendo elegido a su pueblo, habiéndolos salvado de la esclavitud de Egipto, habiendo hecho entre ellos milagros y habiéndoles dado su ley y habiéndolos preservado de tantos peligros, vemos cómo este pueblo se opone a Dios, vemos cómo este pueblo se revela delante de Dios, y cómo Dios entonces también incluye a su propio pueblo en el juicio de las naciones. No hay otro libro religioso en el mundo donde Dios mismo se ponga en contra de su propio pueblo y se oponga a su propio pueblo y los juzgue y diga que los va a destruir. Y en cierta forma sí los destruye. ¿Qué nos dice esto de la Biblia? ¿Esto nos da más confianza o nos hace pensar que somos simplemente borregos que nos dejamos llevar por un libro que alguien escribió para empezar un gran negocio que es la iglesia y pues listo, ya está? Eso es. Realmente la Biblia, cuando vemos textos como este, entonces tenemos que reconocer lo precioso de la verdad de la palabra de Dios, en donde todos los seres humanos, sean de su pueblo, sean elegidos por Él, o sean de las naciones que no habían sido elegidas por Él, Dios tiene misericordia, Dios es bondadoso con todos. Fíjense, empieza entonces este texto que leímos hoy, que es tan largo, empieza con la profecía contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós. Y fíjense entonces lo que dice: sobre un monte pelado agiten la bandera, llamen a gritos a los soldados, háganles señas con la mano para que entren por las puertas de los nobles. ¿De los nobles de dónde? De Babilonia. Ya he dado orden a mis consagrados, a los que yo he elegido, he reclutado a mis valientes, a los que se alegran de mi triunfo, es decir, a los que sí me aman, para que ejecuten mi castigo. ¿Contra quién? Contra Babilonia. Dice: miren, viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira.
Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Fíjense qué interesante cómo el lenguaje de la profecía contra Babilonia toma un sentido prácticamente ¿qué? Universal. Porque no habla específicamente de Babilonia, sino en esta sección habla de todo el mundo. Y dice, convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella. ¿De dónde? ¿De la tierra de Babilonia? De toda la tierra exterminará a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz, se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad. ¿A quiénes? ¿A los babilonios solamente? Al mundo. Y por su iniquidad a los malvados. ¿De Babilonia solamente? El mundo. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Este oráculo, esta profecía de juicio, no solamente es para Babilonia, sino el lenguaje que utiliza Isaías es un lenguaje de la culpabilidad universal de todas las naciones, de todas las personas, de todos los pueblos. Viene un juicio contra el mundo, eso es de lo que se habla. Pero fíjense, dice esta referencia inicial al juicio de Dios sobre Babilonia, tiene también un carácter apocalíptico. Porque lo que representa el imperio babilónico es un patrón de conducta de los grandes poderes económicos y militares del mundo. Ah, caray, ¿qué estoy diciendo? Dice, lo que se juzga en Babilonia es un patrón que aparece en todos los grandes imperios del mundo hasta nuestros días. Fíjense, si vamos al Apocalipsis capítulo 18, y si vemos de los versículos solamente 1 al 3 del Apocalipsis 18, fíjense cómo esta idea de Babilonia como una figura del poder de los hombres que se rebelan en contra de Dios es muy clara. Dice, después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Y gritó a gran voz. Dice, ¿esto es el 1? 2. Se me faltó una parte. Déjenme ver. Ahí está. Dice, gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido, dice, en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. ¿Cuáles son los dos aspectos? Fíjense, los dos aspectos que se marcan con toda claridad en este furor de Babilonia entre las naciones, en este dominio de Babilonia entre todas las naciones del mundo. ¿Cuáles son los dos aspectos humanos de corrupción que se señalan con toda claridad en este juicio contra Babilonia? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos dos aspectos de la naturaleza humana? ¿Cuáles? Adulterio, despilfarro. Fíjense una cosa, tiene que ver con dos aspectos fundamentales de la vida humana: el poder económico y el poder sexual. Son los dos aspectos humanos que se reflejan en este mundo que se opone a Dios, que está en contra de Dios, que establece sus propias leyes, que establece su propio bienestar, que utiliza, que destruye, que mata para poder tener todo lo que se codicia, todos los bienes preciosos del mundo. Y la otra cosa es la corrupción de la propia sexualidad. Son las dos fuerzas que mueven al mundo: sexo y poder. Son las dos fuerzas principales de la corrupción humana y de esta oposición de la humanidad en contra de Dios. ¿Lo tienen bien claro ustedes? Esas son las dos fuerzas que mueven al mundo. Que estos son los dos aspectos humanos idolátricos que los seres humanos adoramos si no conocemos a Dios. Estos son los dos aspectos que se utilizan aquí para
justificar el juicio de Dios sobre todas las naciones, y se utiliza Babilonia como el símbolo de la rebelión de los hombres en contra de Dios. Si se dan cuenta, por ejemplo, ahora las luchas sociales de nuestro tiempo, las marchas, las manifestaciones sociales más fuertes de nuestro tiempo, ¿no tienen que ver con estos dos aspectos? Con la distribución de la riqueza y con ¿qué más? Sexo. Y con la sexualidad, con nuevas formas de sexualidad, con leyes que normalicen la perversión sexual. Fíjense cómo no somos tan diferentes a la Babilonia del tiempo de Isaías, que todavía no era la Babilonia poderosa que vendría después, Todavía es una profecía acerca de esa Babilonia que todavía tenía que crecer. Todavía Asiria era la potencia, la gran potencia mundial, pero faltaba poco para que Babilonia se estableciera como la gran potencia. ¿Se dan cuenta que el carácter moral de las naciones, el carácter moral de los pueblos en rebelión en contra de Dios, siempre se manifiesta esta rebelión en estos dos aspectos? Nuestro tiempo no es tan distinto al tiempo del siglo VIII a.C., ni es tan distinto al tiempo de los primeros cristianos. Vivimos en una revolución sexual y vivimos en una lucha por lo económico. Dice, no tenemos mucho que decir, por ejemplo, de la guerra, porque es muy claro el conflicto entre las potencias militares en el tiempo de los judíos. ¿Recuerden cuáles eran los enemigos de Judá desde el capítulo 1? Estaba el reino del norte, a los que les llama Efraín, así una forma genérica de llamar al reino del norte. ¿Y con quién se habían aliado? Con los sirios, ¿verdad? Y además querían llamar a los asirios para que los vinieran a ayudar. Entonces vemos el conflicto bélico. Está clarísimo hasta nuestro tiempo. Ayer fui a ver una película maravillosa que se llama 1917. No se la pierdan. No se la pierdan. Excelente película. Pero es una película tristísima. Pero no tristísima por lo romántico, no tristísima porque se muere el chavo guapo. No, por eso no. No, porque siempre es, ay, qué triste, no se quedó con el amor de su vida, pobre, así. No es eso. Es una película extremadamente triste porque es el reflejo de la humanidad en rebelión en contra de Dios. Es una película que representa con toda claridad la muerte ocasionada solamente por la codicia y el ansia del poder. Y cómo a generaciones en el mundo, a generaciones de jóvenes en el mundo a través de los diferentes periodos de la historia, les ha tocado morir, les ha tocado ir a una guerra que obviamente con la que no tenían nada que ver, que no organizaron ellos, que no querían ellos, y tienen que morir y tienen que pasar por esas circunstancias. Yo digo, Dios, qué época tan linda nos ha tocado vivir a nosotros. Hemos tenido comida y leche desde el primer día de nuestra existencia. Hemos vivido en esta Ciudad de México, sí nos hemos quejado del PRI, del PAN, de la Cuarta Transformación, pero todos los días has tenido comida, techo, has ido a tu trabajo, has visto el ángel de la independencia, te comes tus tortas de tamal, tus tlacoyos. ¿Cuándo no lo han hecho? Los que vivieron en los 70s y en los 60s y en los 50s y en los 90s y en pleno siglo XXI. ¿Les ha faltado algo? No. Algunos de ustedes hasta son totalmente palacio. O sea, no solamente tienen lo necesario, pero algunos de ustedes tienen hasta de más. Y sin embargo, vivimos afligidos, amargados, quejándonos constantemente. Pero el poder económico, el poder de los que pueden someter a otros, se manifiesta en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Eso es clarísimo. Pero también en la parte de lo sexual, esto podríamos decir que porque somos muy avanzados, somos más decadentes que otros. Déjenme decirles algo. En Babilonia, de acuerdo al historiador Herodoto, las mujeres de cada familia podían ser vendidas por sus padres para casarse con quien ofreciera más dinero si provenía de una buena familia. Es decir, si tenías la bendición de tener una hija guapa, simplemente la sacabas al mercado y quien ofreciera más. Al final se casaban las feitas. Así lo dice Herodoto. Se mostraban a las mujeres más hermosas por las que se pagaba más y luego
los pobres se quedaban con las más feas. Así era. Un padre tenía la autoridad y el poder sobre su hija para vender a su propia hija, y el que lo quisiera comprar, la podía comprar. Una mujer era simplemente un objeto. Y hasta ahora puede ser un objeto en este tiempo, de otras formas. Si una mujer en Babilonia, dice Heródoto, quería divorciarse, podía hacerlo. Y podía ser que su esposo le diera algo para que se fuera. Pero también, si el esposo no quería, podía ser echada a la calle sin dinero y desnuda para humillarla. La ley protegía al marido. Si era bondadoso y le decía, bueno, te voy a dar un dinero y te llevas tu ropa, pues estaba bien. Pero si también él quería mandarla a la calle desnuda y sin nada, pues podía hacerlo. Tenía derecho sobre la mujer. Dice la famosa historiadora Dame-Marie Byrd, de verdad tienen que ver los videos de esta mujer, es una experta en el mundo romano, grecorromano, es una experta, y la invitan a un programa en Londres y están entrevistando, y entonces están hablando de esta sociedad tan mala en la que vivimos, judeocristiana, que tiene mucha opresión, el patriarcado y que no sé qué, y le dicen, pero ¿verdad que la vida en Roma era diferente, era mejor, la gente vivía con más libertad, con más dignidad? Y dice Marie Byrd, dice, déjame decirte algo, no sé qué has leído tú, pero en mis investigaciones la violación era algo para celebrarse. Si tú violabas a otra persona, era algo que se celebraba en el mundo romano. Y se quedaron todos así, ¿no empezó esto con el patriarcado judeocristiano? Dice, no, tengan cuidado. Dice, en el mundo romano también un hombre de la clase más alta tenía derecho a utilizar sexualmente a cualquier persona del sexo que fuera, si era de una clase más baja. Dos fuerzas en el juicio de las naciones, dos orígenes de la injusticia, de la opresión y del sufrimiento humano. Es una sexualidad desbordada, descontrolada, que se eleva al grado de algo idolátrico, de un dios, y obviamente la sed de poder y de riqueza. Esos son los dos elementos que la Biblia expone claramente como el origen del poder humano y de la oposición del hombre en contra de Dios. Y si piensan que estoy exagerando, analicemos dos personajes del siglo XIX, Marx y el que me falta para hablar de lo sexual del siglo XIX, Freud. Marx y Freud, dice, al ser el producto de la Ilustración, entonces obviamente como eran personas modernas en el siglo XIX, como eran producto del pensamiento de la Ilustración francesa, obviamente no creían en el pecado. Entonces cuando analizaban los problemas humanos, entonces obviamente Marx que decía, yo lo que veo es una lucha de clases, una lucha entre ricos y pobres, una lucha entre los que oprimen y los oprimidos, una lucha por la riqueza de las naciones. Era un hombre muy inteligente, Marx, extremadamente inteligente. Si este es el origen de muchos problemas, casi de todos los problemas, prácticamente es lo que dijo, ¿verdad? De todos los problemas. Es un problema económico. Por su parte, Freud, con su teoría psicoanalítica, ¿qué es lo que dijo? Dijo, también las personas tienen muchos problemas emocionales, tienen muchos problemas con ellos mismos, porque son el producto de un sistema represivo que los ha hecho sentirse culpables. Cuando los trabajadores del mundo se unan y establezcan el gobierno de los trabajadores, el mundo va a ser feliz. Cuando los hombres y las mujeres dejen los atavismos culturales judeocristianos y vivan su sexualidad como ellos quieren, sin represión, van a ser felices. Pero fíjense lo que dicen estos dos hombres, es fascinante lo que esperan en su forma de visualizar los problemas del mundo, un problema económico y un problema sexual. Dice Marx, la forma del proceso social de vida, o lo que es lo mismo, del proceso material de producción, solo se despojará de su halo místico cuando ese proceso sea obra de hombres libremente socializados, puesto bajo su mando consciente y racional. Cuando los hombres sean conscientes, libres y racionales, entonces vamos a tener una vida, un mundo justo, un mundo hermoso. ¿Dónde están los hombres racionales, libres, que actúan con justicia? ¿Se dan cuenta de lo absurdo de esta posición? No estaba lejos de la verdad,
El problema económico es un problema que está ahí, pero su solución. Fíjense, Freud, que era bastante menos optimista, dice: el objetivo del psicoanálisis es aliviar a las personas de su infelicidad neurótica para que puedan ser normalmente infelices. Bastante menos optimista que Marx. El juicio de las naciones. Habiendo rechazado a Dios, el mundo entonces no tiene más que hundirse en la violencia para adquirir poder y en la búsqueda incesante del placer. Dice el Señor: castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. ¿No? Ahí está. Entonces, el primer punto, el juicio de las naciones. El juicio contra el perdón de los elegidos. Fíjense lo que dice en el versículo 4 de lo que leímos. Entonces, primero está Babilonia, está Siria, está Filistea, está Moab. Todas van a ser enjuiciadas y todas van a ser destruidas. Pero luego viene en el versículo 4 esto que es interesante. Dice en el versículo 4 del capítulo 17: en aquel día se debilitará la gloria de Jacob y se consumirá la gordura de su cuerpo. Será como el segador que recoge la mies y cosecha el grano con su brazo. Será como cuando se recoge el grano en el valle de Refaim. En primer lugar, en aquel día se debilitará la gloria de Jacob. Entonces, Isaías hace una referencia a este personaje tan importante en la historia, tanto del reino del norte como del reino del sur, tanto de los israelitas de Efraín como de Judá en Jerusalén. Y entonces, ¿qué les recuerda a Dios a través de recordarles a Jacob? Que ellos son parte del pueblo que elegido por Dios, de Jacob, de Isaac y de ¿quién? ¿De quién nos falta? Y de Abraham. Y utiliza esta idea: se debilitará la gloria de Jacob. Voy a acabar con la gloria de Jacob, porque Jacob se ha glorificado, se ha engrandecido. ¿Se acuerdan entonces de lo que estaba lleno a la ciudad de Jerusalén en el tiempo del rey Acaz? ¿De qué? Plata y oro. Estaban listos para la guerra. Y dice: pero se consumirá entonces, se debilitará la gloria de Jacob y se consumirá la gordura de su cuerpo. Cuando hablamos de la gordura del cuerpo, no estamos hablando de los mexicanos en el siglo XXI, donde la gordura es una epidemia. Estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo, donde una persona solamente podía ser gorda, ¿así que? Si era rica. Entonces los mexicanos somos riquísimos. Cuando se dice se consumirá la gordura de su cuerpo y se debilitará la gloria de Jacob, es que la gordura era un símbolo de orgullo. La gordura era un símbolo de que eras una persona próspera en un mundo de gente flaca. Así era el mundo en el siglo VIII. Y dice Dios: tengo que humillar a mi propio pueblo. Entonces fíjense, primero está el juicio de las naciones, y en el punto número 2, el perdón para los elegidos. Dice entonces: tanto la palabra gloria como la referencia a la gordura son ideas que reflejan el poder, el orgullo, la prosperidad, la autonomía, la independencia de Dios que querían los israelitas. Pero no solamente los israelitas, también es la independencia que queremos nosotros. ¿No quieres ser independiente de Dios? ¿Quién quiere vivir sometido a Dios? ¿Quién no quiere hacer su voluntad y ser rico y tener todas las cosas que ha soñado y que nadie le diga lo que debe hacer? ¿No es ese el sueño de cada ser humano que ha pisado esta tierra y que no renuncia a su dignidad? Eso es lo que dicen los pensadores, y no lean a Nietzsche. Pero también era la misma independencia que buscaban nuestros primeros padres. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal para ser como ¿quién? Como dioses, y para vivir independientes de Dios. Querían vivir para sí mismos. Es lo mismo que le pasó al diablo cuando se rebeló en contra de Dios. En Ezequiel 28, el verso 12 y verso 13, fíjense lo que dice. Esto está increíble. Esta selección también de Ezequiel 28: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. ¿Cómo era el diablo? Era perfecto. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. A causa de tu hermosura, ¿te llenaste de qué?
de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. ¿Sabes por qué es tan difícil ser cristiano? ¿Sabes por qué es tan difícil que la gente a la que evangelizamos quiera ser cristiana? Porque lo que más amamos es nuestro orgullo, nuestro deseo de guiarnos a nosotros mismos, de hacer nuestra voluntad. Y si tenemos que matar a otros o quitarnos del camino o destruirlos o destruir su reputación, lo vamos a hacer para lograr lo que queremos. Y además tenemos que ser libres para disfrutar el placer como queramos. Hay en el ADN humano entonces un profundo deseo de vivir, de buscar y de promover nuestra propia gloria por encima de la gloria de Dios. Satanás entonces es el ejemplo icónico. Y fíjense una cosa, y además el ofrecimiento que hace Satanás al mundo es muy tentador, Fíjense lo que estoy diciendo. El ofrecimiento que hace Satanás al mundo es muy tentador. Estaba viendo un artículo sobre miembros de la iglesia satánica, pero estaban en un debate con filósofos y cosas así. Y fíjense lo que dice esta persona. Es un pensador de la iglesia satánica, pero me pareció que sus principios, que sus valores realmente son muy humanistas. Fíjense lo que estoy diciendo. Los valores y los principios de la iglesia satánica son muy humanistas. Quedarían fantásticos en el Renacimiento del siglo XV. Fantásticos. Dice: Satanás representa indulgencia en lugar de abstinencia. ¿Qué está más de acuerdo con el carácter humano? ¿La indulgencia o la abstinencia? ¿Ustedes a qué son más proclives de forma natural? Satanás representa una existencia vital en lugar de ideales espirituales. Satanás representa existencia vital, el aquí y el ahora, el poder, el dinero, el sexo, lo que tú quieras, el chocolate, las garnachas, las gorditas de chicharrón con crema y doble queso, Coca-Cola. Déjate tu ensalada César. No. Satanás representa sabiduría popular en lugar del autoengaño hipócrita de los religiosos. Satanás no hace que perdones y que esas payasadas, no, hagas lo que tú quieras, sabiduría popular, a Dios rogando y con el mazo dando, eso es lo que necesitamos. Satanás representa misericordia para el que lo merece, en lugar de amor por los ingratos. Satanás representa misericordia ¿para quién? Para el que lo merezca, para el que se lo gane. No amar a los enemigos, amar a los ingratos. Satanás representa justicia y la venganza en lugar de poner la otra mejilla. Cuando vemos a Dios enjuiciando a las naciones, cuando vemos la naturaleza humana en rebelión a Dios, y cuando Dios le dice a su propio pueblo: ¿sabes qué, Jacob? Tengo que quitarte el orgulloso y tengo que bajarte de peso, porque la verdad es que no puedes con tu orgullo, es lo único que quieres, vivir para ti. Esto es algo bonito hablar de otros, cuando los otros quieren vivir para ellos, y cuando hablamos de los gordos y cuando hablamos de Jacob. No, pero ¿dónde estás tú en esto? ¿Estás más de acuerdo, tu corazón está más de acuerdo con lo que dice la iglesia satánica, con los valores y propuestas de los que viven de acuerdo a Satanás, que es el que se opone a Dios y vive para su propia gloria y honra? El pueblo de Dios, Jacob, tenía el conocimiento de la ley de Dios, tenía el conocimiento del santo, habían sido salvados, rescatados, liberados. ¿Para qué estaban viviendo? Dice, están viviendo prácticamente para lo que vivía el diablo. Dice, entonces lo que voy a hacer, dice, es que, ¿cómo voy a tratar contigo, Israel? Entonces serás como el segador que recoge la mies y cosecha el grano con su brazo. ¿Saben ustedes cómo se cosechaban las uvas y las vides? Digo, las aceitunas. ¿Cómo se cosechaban? Se golpeaba el árbol, se azotaba el árbol para que se cayera todo. Eso es lo que voy a hacer con ustedes, mi pueblo, dice Dios. Voy a azotarlos para que se den cuenta de que están en rebelión en contra mía. Pero voy a dejar unos rebuscos, voy a dejar unos poquitos frutos
los voy a dejar ahí, los voy a salvar. Hay un patrón también en el libro de Isaías y dice que la salvación es solamente para unos cuantos. La salvación verdadera es para unos cuantos, no para las multitudes. Algunas personas piensan que el mundo que tiene que ser evangelizado y todo el mundo se convierta a Cristo para que la iglesia no va a pasar. La iglesia, si ustedes van al Apocalipsis, siempre va a estar en los márgenes. La iglesia siempre va a ser marginal. Y cuando la iglesia logra dominar un cierto momento histórico, se corrompe la iglesia y se corrompe esa sociedad, y es una catástrofe. La iglesia fiel siempre es la iglesia perseguida. Y entonces, si no me lo creen, busquen a la iglesia en el Apocalipsis. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, la iglesia es perseguida. Y dice que se le da poder a la bestia para que haga la guerra contra los santos y además los venza. La iglesia nunca puede tomar una actitud triunfalista. Siempre tenemos que estar en los márgenes. Eso no quiere decir que no debemos de manifestar lo que pensamos. Debemos de hacerlo. Debemos ir a la marcha a favor de la vida. Debemos de decir que las propuestas de la nueva sexualidad están mal. Debemos de decir, señalar lo injusto de la economía, lo injusto del sistema político. Debemos de señalar esas cosas, pero siempre lo vamos a señalar en los márgenes de la sociedad. Así lo ha establecido Dios, y es bueno y nos hace bien. Porque Dios siempre tiene que tratar con nuestro orgullo, tiene que tratar con nuestro deseo de exaltarnos a nosotros mismos. Y fíjense una cosa, al hablar de Jacob, podríamos decir, bueno, entonces ve como si la Biblia es un libro etnocéntrico. No, porque si vas a Jacob y lo que Jacob representa al ser el hijo de Isaac y el nieto de Abraham, tienes que recordar las promesas de salvación que Dios le da a Abraham y el pacto que hace Dios con Abraham, en el que están incluidas una bendición para ¿quiénes? ¿Solo para sus descendientes? Para todas las naciones de la tierra. Entonces vean qué precioso el libro de Isaías, cómo empieza con un juicio en contra de todas las naciones, pero luego hace referencia en el juicio contra su propio pueblo a la promesa de que también de todas las naciones Dios dejará rebuscos, de todas las naciones. En todas las naciones habrá un remanente que Dios salvará. Dice en Apocalipsis capítulo 7, esto precioso. Dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Una multitud tomada ¿de dónde? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. El juicio viene contra todas las naciones y están las causas bien claras, pero también viene la salvación a todas las naciones a causa de este juicio que Dios emite contra su propio pueblo. Y luego viene un nuevo orden, finalmente, lo que se espera después de que venga esta salvación, de que Dios deje a los que Él ha elegido. En aquel día, dice, buscará el hombre a su hacedor, fijará la mirada en el Santo de Israel, ya no se fijará en los altares que son obra de sus manos, ni volverá la mirada a las imágenes de Aserá, ni a los altares de incienso que sus dedos fabricaron. Dice el comentarista, Isaías termina esta sección haciendo referencia ahora al nuevo orden que Dios establecerá no solamente en Judá o en Israel, sino en el mundo. Dice, esta profecía está dirigida hacia Israel originalmente, o Efraín, como se describe a lo largo del libro, el reino del norte. Pero algunos expertos afirman que el lenguaje utilizado por Isaías incluye también a toda la humanidad, representada por los elegidos de todas las naciones, que fijarán la mirada en el Creador. En el nuevo orden del mundo, entonces, ¿qué es lo que se espera? Fíjense, si analizamos, Dios está trayendo un juicio sobre todas las ciudades famosas de ese tiempo. ¿Se dan cuenta cómo termina la historia de la redención? Si vas al Apocalipsis en el capítulo 21 y 22, todo termina en una ciudad, pero que es una ciudad muy diferente a la ciudad que construyó Caín y que le puso el nombre de su hijo. O es muy diferente a la ciudad de Babel. Es muy diferente a todas estas ciudades en donde los seres humanos se levantaron en contra de Dios. Esta ciudad, la Nueva Jerusalén, es donde... ¿Cuál es la característica principal de la Nueva Jerusalén? Que Dios habitará, ¿dónde? En medio de su pueblo.
Y ya no dice, ya no necesitarán el sol, ni la luna, ni las estrellas. Y alguien me dijo, ay, yo voy a extrañar la luna y las estrellas. Yo voy a extrañar la luna, me gusta mucho la luna y las estrellas. Y como siempre les digo, es que hay algo mucho mejor que la luna y las estrellas. De verdad, si hay algo mejor que la luna y las estrellas, yo quiero que eso esté ahí. La salvación es esta promesa de la presencia de Dios en medio de todas las naciones de la tierra. La salvación es esta presencia en medio del que le confiesa, en medio de la familia que decide servir a Dios, en medio del pueblo que se reúne para adorarlo, que viene a Él y dice, Señor, merecemos tu juicio, pero si tú quieres, puedes salvarme. Eso es el corazón de la fe cristiana, saber que no somos salvados porque somos mejores ni que los israelitas, ni que los asirios, ni que los babilonios. Somos culpables exactamente de la misma rebelión en contra de Dios, pero Dios nos ha dado esta oportunidad de acercarse a nosotros. ¿Cómo encontraremos la salvación? Dice, ¿qué es lo que se ve en este texto? Fíjense, cuando se habla de que entonces cuando Dios traiga esa salvación, entonces el hombre fijará la mirada en el Santo de Israel y en su Hacedor, y no volverá a mirar las imágenes que Él ha construido. Si eres una persona que no eres cristiano, estás construyendo tu propia salvación, buscando tu propia salvación con tus propias ideas, haciendo de tus deseos y del cumplimiento de tus deseos esa salvación, pero es algo falso, porque estás caído, porque es algo falso, porque tú eres capaz de mentirte a ti mismo. Es falso esa salvación, porque eres incapaz de ver tu propia condición de injusticia. Pero por eso la propuesta de Cristo cuando viene al mundo no dice, miren, sean obedientes como yo y entonces el Padre los va a aceptar. No dice, al que se porte bien entonces el Padre lo va a aceptar. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo viví la vida que tú no puedes vivir, yo morí la muerte que tú mereces por tus pecados y aquí está mi sacrificio hecho por ti. Puedes venir a la verdad del Evangelio o puedes quedarte en la mentira de tu salvación. ¿Cómo terminaremos? ¿Cómo terminaremos? Dice, no hay forma de curarnos del orgullo si no es a través de hacer nuestra la obra de Cristo y aceptar que necesitamos esa salvación. ¿Cómo podrías empezar a curarte de tu orgullo? Tal vez en esta mañana es el primer paso, es que digas, tal vez he estado buscando mi propia salvación con mis propias ideas, bajo mis propios términos. ¿Podrías venir en esta mañana a los términos de la salvación en Cristo? ¿Podrías aceptar esta gracia que se te ofrece? El juicio viene, pero también la salvación está disponible para el que la necesite. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, te damos gracias en esta hora porque a través del juicio a las naciones en el tiempo de Isaías manifiestas, Señor, tu ira sobre toda la injusticia que cometemos. No solamente aquellos que vivieron en el siglo VIII, pero la injusticia de la sociedad de nuestro tiempo. Padre, y sin embargo tú has deseado salvar a un pueblo elegido, no porque son mejores, lo vemos con toda claridad, merecen perecer con las naciones, pero tú has decidido salvarnos, a hombres y mujeres de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Nos alegramos, Señor, que la salvación también es universal. Viene un juicio universal, pero hay una salvación universal para todos los que puedan darse cuenta de su necesidad de salvación, para todos los que vengan a Cristo y hay en Él la justicia que no pueden tener por sí mismos. Te agradecemos por esa salvación y te agradecemos por planear esta salvación y darnos a tu Hijo Jesús, a Emmanuel, a Dios con nosotros, al vástago de la familia de Isaí. Te agradecemos por darnos a Cristo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Él oramos. Amén.